Capítulo 13. Terminó el concierto a la 1 de la madrugada y como era costumbre en el pueblo, en vez de disolverse la reunión, se pusieron a bailar los jóvenes con el mayor ahínco, muy a placer de las señoritas, que solo toleraban 2 o 3 horas de música, con la esperanza de estar bailando otras 2 o 3 horas. Emma no pensó en retirarse mientras quedase allí alma viviente. En cuanto a Martha Corner, estaba demasiado ocupada para pensar en el tiempo. Íbale tanto en perseguir a las fieras, es decir, en la casa mayor a que se había entregado en cuerpo y alma, que ya ni veía ni oía lo que estaba delante. Para ella no había en el mundo más que su don Juan Nepomuceno con sus grandes patillas. Desde antes de terminar el concierto habían hecho rancho aparte en un rincón de la sala. Y allí estaba la alemana enseñándole el alma y un poco bastante de la blanquísima pechuga al acaramelado mayordomo, futuro administrador de la fábrica de productos químicos. Corner, aunque muy metido en conversación con Mochi primero y después con el gobernador militar y el ingeniero jefe de caminos, vigilaba desde lejos muy satisfecho de la conducta de su hija. Muy de corazón aplaudió la habilidad y delicadeza que demostró su digno vástago cuando 1 y 2 y 3 jóvenes de lo más distinguido de la sociedad se acercaron a ella solicitando el favor de un vals o cosa parecida y fueron cortés y fríamente despedidos por la robusta alemana que no bailaba, porque aquí una disculpa torpemente zurcida, pero mal compuesta con toda intención. A Nepomuceno había que ponerle las cosas muy claras, y Marta, aun a riesgo de molestar a los bailarines, tal vez contenta con molestarlos porque aquello venía a ser un anuncio, dejaba ver con gran transparencia el verdadero motivo de los desaires que se veía obligada a dar, a saber, que era más importante para ella hablar con Nepomuceno que andar por allí dando saltos y despertando el diablo, sabría qué apetitos en aquella juventud lucida y generalmente colorada, gracias a la mucha sangre. Nepomuceno, que a la segunda negativa de Marta, acompañada de una mirada y una sonrisa de inteligencia para él, acabó de comprender, agradeció con todas sus entrañas el sacrificio que en su favor se hacía, y se hubiera derretido de gusto a no estarlo ya, gracias a la proximidad vertiginosa de la alemana y a las cosas espirituales y no espirituales que ella le estaba diciendo. Y, sobre todo, gracias a ciertos tropezones que de vez en cuando, bastante a menudo, daban las rodillas con las rodillas. Qué elocuencia y qué calor natural despedía aquella mujer, pensaba don Juan, aplicando el mismo verbo al calor y a la elocuencia. Marta hablaba del ideal, de todos los ideales, pero se las arreglaba de manera que en su disertación se mezclaban, por vía de incidentes, descripciones autobiográficas que se referían casi siempre al acto solemne de mudarse ella de ropa o a estar en su lecho medio dormida, desvelada. Ello es que Nepomuceno supo aquella noche que aquella señorita había leído una cosa que se llamaba la dramaturgia de Hamburgo de Lessing y que, tanto como el autor de Laoconte, le gustaban a ella las medias muy ceñidas, atadas sobre las rodillas y de color gris perla. Lo más tierno fue la historia de las queridas de Goethe, tema que tenía muy preocupada a la de Corner desde muchos años atrás. El noble orgullo de Federica Brion, que no quiso casarse nunca, porque nadie era digno de la que había sido amada por Wolfgang, lo pintaba Marta con un calor solo comparable al que despedían sus propias rodillas. Nepomuceno, confundiendo las cosas y hasta las facultades del alma, se llegó a figurar que los genios alemanes eran unos sátrapas que se pasaban la vida despreciando a los seres vulgares y manoseando los mejores bocados del eterno femenino. Cuando llegó lo de las madres del tantas veces citado Goethe, Nepo no podía menos de figurarse las tales madres como unas ubérrimas amas de cría,
De todas suertes, si fuera lo que fuera de Heine y de la joven Alemania, él estaba que ardía. Y a tanta ciencia y poesía y contacto de piernas, solo se le ocurría contestar lo que, sin saberlo él, Nepomuceno contestaba aquel personaje de la comedia titulada De fuera vendrá. Quiere decirse que al tío mayordomo no se le venía a la boca más que la solemne promesa de futuro, pero muy próximo matrimonio. Emma, siguiendo el ejemplo de algunas otras casadas que bailaban también, aceptó unos lanceros a que la invitó el presidente del casino y poco después bailó con Mingetti una polca íntima, género de desfachatez tolerada que empezaba entonces a hacer furor y no pocos estragos morales. La polca íntima de Mingetti fue para ella una revelación. El barítono, que no había perdido la pista a la afición que le había demostrado aquella señora en paseo, en misa, en la calle, por medio de miradas incendiarias aquella noche, acabó de comprenderlo todo y formó un plan de seducción que le convenía desde muchos puntos de vista. Empezó a marearla con miradas y lisonjas allí, junto al piano durante el concierto, y al atreverse a invitarla nada menos que para bailar una polca de aquellas condiciones coreográficas, jugó el todo por el todo. Aceptada la polca, ya sabía él lo que le tocaba hacer. Y mientras las rodillas hablaban el lenguaje de las de Martha Corner, aunque sin colaboración de los clásicos alemanes, él, allá en sus adentros, se entregaba a proyectos y cálculos en que había hasta números. Medio en serio, medio en broma, se declaró a Emma mientras daban vueltas por el salón. Y ella, muerta de risa, muy contenta, nada escandalizada, le llamaba loco y se dejaba apretar como si no lo sintiera. Como si su honra estuviese por encima de toda sospecha y no debiera parar mientes en aquellos estrujones fortuitos. Le llamaba loco y embustero y bromista. Pero después, cuando terminó la polca, se sentaron juntos. En vez de incomodarse por la insistencia del cantante, se quedó un poco seria, suspiró 2 o 3 veces como una doncella de labor no comprendida y acabó por ofrecer a Mingetti una amistad desinteresada. Pura amistad, pero leal y firme. Entonces el barítono, que no echaba nada en saco roto, sin dejar el tema de su pasión incandescente, mezcló en las variaciones del mismo una discretísima narración de los apuros de su vida económica y la de sus compañeros. A Mingetti, que era un bohemio, sin saber de tal epíteto, no le daba vergüenza hablar de su pobreza, ni de las trazas picarescas a que había recurrido muchas veces para salir de atrancos. Comprendía él que parte del encanto de su persona, irresistible para muchas mujeres, consistía en su misma vida desarreglada, de aventurero simpático, generoso, alegre, casi infantil, pero poco escrupuloso, como no fuera en puntos de galanteo y de valentía. Enseguida notó que en Emma este elemento de seducción era de los que producían más efecto. Ella misma le confesó que había comenzado a fijarse en él y a encontrarle ángel, como dicen los andaluces, la noche aquella famosa en que había cantado el barbero a la fuerza. Ah, sí, exclamó él sonriendo, cuando me casó la Guardia Civil. Y de este incidente que tanto había dado que hablar en el pueblo meses atrás, tomó pie para contar su historia y sus penas y apuros a su manera, como burlándose de sus propios males. Callaba muchas cosas que juzgaba poco a propósito para hacerle aparecer interesante, pero no ocultó ciertas maniobras no muy decentes y osó referirlas no por amor a la verdad, sino porque su sentido moral no le decía que era aquello repugnante e indigno. Por fortuna, tampoco Emma sentía delicadezas de este orden, y en toda treta victoriosa admiraba el arte y olvidaba al engañado, o sea, al tonto.
La mujer de Bonis escuchaba encantada aquella narración del género picaresco en que las picardías venían a estar explicadas y disculpadas por la viveza de las pasiones y los golpes repetidos de una adversa fortuna. Lo cierto era que la historia del barítono, desfigurada por él en su narración cuando le convino, podía resumirse en lo siguiente. Cayetano Domínguez era natural de Valencia. Había asistido en su infancia a los azares de la miseria, que aspira a convertir en industria la holganza y no lo consigue, sino con intervalos de negras prisiones y en perpetua lucha con el código penal y los agentes de su eficacia. La cárcel, residencia frecuente de su señor padre, le había enseñado, como por ensayos repetidos, la triste vida de la orfandad, y cuando al fin el autor de sus días salió de casa para no volver, porque en una ocasión, al recobrar la libertad, en vez del hogar, encontró la muerte en una misteriosa aventura, allá en la huerta, el pobre Minguillo, que así le llamaban los demás pillastres de su barrio, al quedarse en el mundo solo, pues su madre había muerto al darle a luz, tenía un aprendizaje anulado que le sirvió no poco de mala suerte, apuros, desvalimiento, y venía a ser a los 12 años todo un hombre y casi todo un pícaro, por los recursos de su ingenio, el ahínco de su trabajo, cuando tocaban a trabajar honradamente, y las tretas de su industria, la fuerza de cinismo, el vigor de los músculos y el desprecio de todas las leyes y cortapisas morales y jurídicas, que, en su opinión, se habían hecho para los ricos porque los pobres no podían con ellas, bajo pena de matarse de hambre, que era el mayor crimen. De las manos de un pariente lejano que le molía a palos y le llamaba hijo de tal y de cual, pasó al servicio de la iglesia con carácter de monaguillo, y hasta llegó a cantar en el coro de la catedral en funciones de tiple. Y esta época fue, según él, la más santa de su vida, sin ser perfecta. No hacía él las picardías por hacerlas, sino por el lucro, de modo que mientras su voz sirvió para el coro, cantó en calidad de ángel en la catedral, sin hacerse jamás reprender por su pereza o impericia, pues en el trabajo era asiduo y su destreza, en todo oficio que emprendía, era extremada. Volvió a la calle porque la voz se le mudaba, que era para el caso como perderla. Y con la edad de comenzar las pasiones a abrir sus yemas, coincidió la mayor pobreza de su vida, por lo que no fue extraño, o a él no se lo pareció, que por aquellos días sus expedientes para procurarse el sustento y lo demás que necesita un mozo suelto y sin escrúpulos fuesen del todo incompatibles con los rigores de la ley civil y criminal. Sin que esto quisiera decir que llegase a robar, al menos con violencia, sino que, recordando tradiciones familiares, inventó industrias alegres y vistosas como juegos de feria, con moderada trampa, inocentes chascos, justo castigo de tontos avarientos y confiados necios, en que el provecho que a él, a Mingo, le quedaba entre las uñas era apenas la necesaria retribución de su trabajo, que hubiera sido exigua cotejada con el riesgo y con el primor y gracia de las trazas inventadas. De su voz traidora, no se había vuelto a acordar en mucho tiempo, a no ser para cantar en tabernas y paseos nocturnos para solaz de los compañeros de Lampa, o seducción de alguna mozuela que además habría de pedir otra paga. Sus relaciones con la gente de Sotana, interrumpidas pero no rotas, le presentaron ocasión de ingresar en el seminario en calidad de fámulo, ocultando por supuesto gran parte de sus antecedentes, y como tenía temporadas, sino de arrepentimiento, pues él no creía que había de cansancio, de cierto como relativo misticismo que le pedía a él, la soledad de la vida recogida y largas horas de tiesura hierática, con un cirio en la mano o en las oscuridades del coro, y ausencia de malas compañías, y pan seguro ganado, sin industrias prohibidas,
Por todo ello se acogió a la soledad del claustro y fue el más airoso, servicial y despabilado fámulo de colegio sacerdotal, donde no sabía él que había de llegar a ser colaborador de verdaderos horrores. Muchos años después, cuando ya libre y artista se creía, por sus actos y representación en el caso de ser muy avanzado, libre pensador y cosas por el estilo, aprovechaba sus recuerdos del seminario como argumento contra las instituciones religiosas. Lo que son los curitas, díganmelo ustedes a mí, solía exclamar. Y como no hubiera damas delante, su narración, probablemente exagerada, ponía espanto verdaderamente, por lo que toca a determinadas violaciones del orden natural de los instintos. De esta clase de aventuras es claro que no le habló a Emma aquella noche. Fue más adelante cuando su trato llegó a ser más íntimo, cuando ella supo de esta clase de tormentas porque también había pasado la juventud pintoresca de su amigo. Del seminario salió por una ventana con un trabuco, pues nada menos exigían la prisa y el peligro con que acudió a defender la causa del pueblo, en una intentona revolucionaria en que se vio comprometido, familiar y todo, por culpa de amistades heteróclitas, adquiridas en las escapatorias frecuentes que de noche emprendía con otros compañeros y algún seminarista amigo de ir al teatro y a lugares de corrupción más inmediata. Anduvo por los campos en calidad de sublevado días y días, hasta que se le rompieron los zapatos y emigró con otra porción de ilusos, como los llamaba en una locución el capitán general de Valencia. Y tanto corrió que no paró hasta Italia. Vivió en Turín, en Roma, en Nápoles, Dios sabe cómo. Y ello fue que a España volvió de corista en una compañía de ópera, hablando italiano con mucho mundo y persuadido de que su vocación era la música y su fuerte, la seducción de mujeres fáciles y el tentar a todas, fáciles o difíciles. En Barcelona llamó su voz la atención de un maestro. Se podía sacar partido de ella enseñándole música, lo que se llama música. Se aplicó de veras al estudio, dejó por algunos años el teatro, vivió de no se sabe qué recursos, tal vez a costa del amor chocho, y se le vio de posada en posada, de fonda en fonda, despertando a los huéspedes con gárgaras de barítono que ensaya la voz y no deja dormir los músculos de una poderosa garganta. Aquellos gorgoritos de pavo alborotado se los hacía perdonar, siempre a fuerza de gracia, amabilidad y chiste. Era un tenorio aniñado, un niño mozo, pueril, hasta para enamorarse. Se hacía mimar enseguida y las mujeres, al quererle, ponían algo de las caricias de madre que todas ellas tienen dentro. A sus queridas les cantaba al oído las óperas enteras, como dándoles besos con el aliento que parecía salir perfumado por la melodía. Una novia suya lo dijo: aquel hombre, de tan buen color, tan buenas carnes, de cutis fresco y esbelto como él solo, esparcía así como un olor que seducía a música italiana. Desde su primera contrata en Barcelona se llamó ya Mingetti y Gaetano, y cuando volvió de su segundo viaje a Italia, que duró 2 años, casi el mismo se tenía ya por extranjero. En cuanto a los instintos de tramposo, que en el nuevo oficio no tenían aplicación inmediata, buscaban expansiones naturales en los tratos y contratos con los cantantes, sus mujeres, los empresarios y los huéspedes de las posadas. El ansia a que Emma había aludido se refería a una de estas picardías de que hubo de ser víctima el buen Mochi. Habían reñido Julio y Gaetano por cuestión de ochavos sobre si el valenciano había cobrado o no, y negaba un recibo. Mingetti escapó de noche a pie. Julio se quejó a la autoridad porque el barítono se le iba con la paga adelantada y le dejaba la compañía en el aire. La benemérita se encargó de recomponer el cuarteto, y en efecto, Mingetti, resignado, sonriente, como si se hubiera tratado de una broma,
se presentó de nuevo al público, cantando El Barbero, con gran malicia, lo cual le valió una ovación tributada a su graciosa picardía, a su desenfado simpático y alegre. Aquella noche le conoció Emma desde el paraíso, donde oyó la historia de la fuga comentada con entusiasmo por el público, siempre dispuesto a perdonar a los tramposos guapos y graciosos. Pocos días después de oír las aventuras del barítono en aquella noche solemne del baile, Emma ya le había tenido muy cerca, cantándole al oído, pero solo en calidad de amigo íntimo, la mayor parte del repertorio. Lo del piano se llevó efecto. Mingetti fue maestro de la Valcárcel, pero es claro que las lesiones se convirtieron a poco en pura fórmula. Un pretexto para que el profesor cantase romanzas, acompañándose él mismo, mientras la discípula sentada junto a él, admirándole, pasaba las hojas cuando el cantante lo indicaba con la cabeza. Llegó, sin embargo, Emma a destrozar polcas y chapurrar un vals que le entusiasmaba. Bonis nada podía oponer, porque las lesiones se daban con su beneplácito, y además podía observar que su mujer pasaba algunas horas cada día estudiando solfeo y machacando teclas. Lo que iba viento en popa era lo de la fábrica de productos químicos y la reconstitución de la compañía de ópera con la base del terceto, a saber, la Gorgheji, Mochi y Mingetti. En la cabeza de Reyes se mezclaban ambas empresas, porque los interesados en una y otra comían juntos muy a menudo en casa de Emma y se reunían todas las noches en sus salones, que así quería ella que se llamasen en adelante. Previo el arreglo del mobiliario, derribo de tabiques y otras composturas que subieron a una cantidad respetable, pero no respetada por Nepomuceno, que hizo con ella maravillas de prestidigitación. Además, había otra cosa, la principal que enlazaba la empresa teatral con la fabril, a saber, el capitalista, que en sus resumidas cuentas venía a ser uno mismo, Emma. En lo del teatro se admitieron acciones de algunos aficionados de la ciudad, pero estas eran insignificantes comparadas con las de Emma. De modo que ella venía a ser el verdadero capitalista, representada, es claro, por Nepomuceno en todo lo que se refería a la parte económica del negocio, y por Bonis en lo tocante a entenderse con músicos y cantantes. Bonis a su vez delegaba en Mochi la dirección técnica, y en rigor cuanto entraba en sus atribuciones, de suerte que el empresario y director de la compañía tronada venía a ser en la nueva compañía lo mismo que antes había sido, sin más diferencia que la de no exponerse a perder un cuarto y estar solo a las ganancias, si las había, por pocas que hubiera, que a eso estaba él. Desde la Tiplona acá no se había visto jamás que unos cómicos permanecieran, por faz o por nefas, tanto tiempo en el pueblo. Casi se les tomaba por vecinos, y Julio y Gaetano ya discutían en el casino, aunque con cierta discreción y medida, todas las candentes cuestiones de interés local. En cuanto a Serafina, era la gala de los paseos, y los vecinos la mostraban a los forasteros como una de las maravillas indígenas. También tendía a aclimatarse y aún con raíces más hondas la familia Corner, que quería fincar en aquella ciudad, uniéndose su nombre a la causa de la industria que con tanto calor defendían los periódicos de intereses morales y materiales de la localidad. Corner hizo un viaje a Alemania por cuenta de la nueva sociedad de productos químicos para traer todas las noticias y encargar todo el material necesario para la fábrica cuya construcción y explotación debía de dirigir él mismo. En cuanto a pagar todos estos gastos, ya se sabía. El mermado caudal de la abogada Valcárcel corría con todos los desembolsos o con casi todos, pues por disimular también en este negocio se ofrecieron acciones a unos cuantos amigos y parientes.
Ello fue que el capital de Emma se vio tan seriamente comprometido en las aventuras químico-industriales, como diría Corner, que Nepomuceno, autor de semejante desafuero, se creyó obligado en conciencia, en la poca y mala conciencia que le quedaba, a exponer a su sobrina con toda claridad, a poco menos la situación, el riesgo que se corría. De esta salimos ricos, según todas las probabilidades, mas no he de ocultarte, amada sobrina, que nuestro dinero, es decir, tu dinero, se expone a grandes quebrantos que no son de esperar, pero que caben en lo posible. Cuando el tío mayordomo hablaba así, Emma estaba medio loca, sin sentido para nada que no fuesen sus pasiones, sus alegrías, aquella vida desordenada y de bullicio en que se había metido como en un baño de delicias. Era tan feliz en aquella corrupción que le parecía haber sujetado la rueda de la fortuna. Además, Corner, que se había hecho muy amigo suyo, la había convencido, a fuerza, de hablarle de cosas que ella no podía entender, de aquel pequeño anticipo de miles de duros daría por resultado una riqueza verdadera, digna de los grandes señores de otras tierras, que no contaban, como los de allí, los millones por reales, sino por pesos fuertes y otras monedas análogas. Ella también quería ser millonaria de duros, y el corazón y Corner y Minghetti le decían que lo iba a hacer. Ello era una especie de milagro de la ciencia y la habilidad. Pero si los alemanes no hicieran milagros de sabiduría, ¿quién los iba a hacer? Se trataba sencillamente de sacarles a las algas que el mar arrojaba a las costas de la provincia en tanta abundancia un demonio de materia que tenía mucha utilidad para infinitas mentiras. Mentira le parecía a ella que de cosa tan repugnante y maloliente como era el locle, las algas, que hasta las caballerías las hacía espantarse, pudiese salir tanto dinero como se le prometía. Pero en fin, ya que lo decían los sabios y Minghetti, verdad sería, adelante, además, a Roma por todo. Si la arruinaban, ¿qué? Tendría gracia. Ella no estaba segura de no escaparse con el barítono cualquier día. También le parecía imposible, como lo de las algas, que Minghetti estuviera tan enamorado como le juraba, porque aunque estaba persuadida de que ella había mejorado mucho y de que su otoño era muy interesante y su jamón suculento y dulce, al fin él era mucho más joven y ella estaba indudablemente algo fatigada. Entre alemanes e italianos, verdaderos y falsos, se había establecido una especie de pacto, tácito al principio, después muy explícito, para protegerse mutuamente. Los de la fábrica, Corner e hija, ayudaban a los del teatro. Los del teatro, Mochi, Minghetti y Gorgeji, ayudaban a los de la fábrica. Nepomuceno, interesado en favor de los alemanes, animaba a Emma a gastar en la empresa de la ópera, porque Marta y su padre se lo pedían. La Gorgeji y Mochi trabajaban en el espíritu de Bonis para que éste no quitase a su mujer de la cabeza las fantásticas lontananzas de opulencia debidas a la química industrial que iba metiéndole en el cerebro el alemán y el tío. Y a unos y a otros los seducía, los corrompía y los juntaba en una especie de solidaridad del vicio, la vida que hacían poniéndose el mundo por montera, según la frase predilecta de Emma, y viviendo alegres, siempre mezclados en conciertos, en giras campestres, en banquetes a puerta cerrada, en la casa de la Valcárcel, donde un día habían sido parásitos los taciturnos parientes de la montaña, de capa y hongo, ahora espantadas tales alimañas, vivaqueaban aquellos extranjeros, aquella sociedad heteróclita, que con pasmo y aún envidia de parte de la ciudad, vivía como no se solía vivir en aquel pueblo, aburrido, con esa alegría desfachatada pero atractiva, que los demás miraban desde lejos murmurando pero deseándola. Muchos jóvenes de las mejores familias, que al principio habían cortado sayos a Emma, a Bonis y Marta, ahora callaban y hasta llegaban a defender a los de Reyes y a sus amigos, porque algunas sonrisas de la Gorgeji, insinuaciones provocativas, aunque espirituales, de Marta,
y especialmente invitaciones para saraos y banquetes de Emma los habían convertido. Hubo más para hacer callar a muchos, y también instigada por Bonis, que empezaba a hacerse insoportable con sus moralidades y miedo al que dirán. Emma se dio arte para agregar algunas de sus fiestas, si no a las más íntimas, a 2 o 3 familias de lo más distinguido de la capital. Una de ellas era la de un magistrado andaluz que tenía 2 hijas como 2 acuarelas de pandereta. El padre era unas castañuelas de la sala de lo civil, y sus retoños sin madre se pasaban la vida, inocentes en el fondo, jaleando la alegría de su papá. Se aburrían mucho en aquel pueblo sucio, frío, húmedo, y vieron el cielo abierto, con la amistad de Emma y compañía. El magistrado, que era, además, muy embustero y hablaba de riquezas que él tenía allá en la tierra, se embarcó en lo de la fábrica de productos químicos, aunque de tapadillo, y vino a interesarse en unos 10,000 reales, que él multiplicaba añadiendo una porción de ceros a la derecha, cuando hablaba a sus colegas y amigos de su parte en el negocio. Pero no fue la de Ferraz y sus hijas la adquisición mejor para Emma. Por mediación de las andaluzas, la Valcárcel tuvo ocasión y la aprovechó de ofrecer un verdadero servicio a las de Silva, 3 muchachas llenas de pergaminos, deudas y figurines. Las deudas y los pergaminos eran cosas de su papá, pero los figurines de ellas no había chicas más elegantes en el pueblo. Eran 3. Y cuando paseaban juntas en posturas académicas, constante grupo escultórico, recordaban las estampas grandes de los periódicos de modas. Hacían de un vestido 7, y era un prodigio el verlas volverlo de arriba abajo, y estirar y encoger sombreros, y aprovechar para 5 o 6 cosechas de la moda las mismas espigas y los mismos pepinillos y otros vegetales contrahechos de prendidos y sombreros. Fuera como fuera, ellas ponían la moda en el pueblo, y por su nobleza y las arrogantes figuras que ostentaban, disponían de los novios efímeros por manadas. Mientras el padre bebía los vientos por fijar la rueda de la fortuna, en la sala de juego de la Oliva, las niñas se multiplicaban verdaderas buhoneras de sí mismas, siempre con la mercancía de su hermosura a cuestas por plazas, iglesias, paseos, bailes y teatro. Pero llegó un luto y aquí fue ella. Iba a abrirse el antiguo Coliseo con la compañía de ópera remendada, y las de Oliva no podrían ir los jueves y domingos a lucir sus gracias. Enhiestas en sus sillones con almohadón, a la orilla del antepecho de su palco, como grullas tiesas y melancólicas a la margen del mar. El pariente difunto era un tío segundo, pero era marqués. Si hubiera sido un cualquiera, las de Silva seguirían vestidas de colorado y tan ubicuas como siempre. Pero el luto de un marqués no podía preterirse sin profanarse. No había palco posible. Entonces fue cuando Emma pudo ganar la amistad de aquellas elegantes aristócratas, haciéndoles un favor y matando 2 pájaros de un tiro. Como ella venía a ser la empresaria y los cantantes eran sus íntimos amigos y personas muy decentes, no habría inconveniente en presenciar las funciones de ópera entre bastidores. Las de Ferraz propusieron el expediente a las de Silva, que sin consultarlo con el papá, con quien no consultaba nada, aceptaron locas de alegría. No podrían lucirse tanto de telón adentro, pero se divertirían de fijo, verían cosas muy agradables, muy nuevas, y hasta podrían coquetear con los cantantes, algunos de los cuales, como Minghetti, eran muy guapos y simpáticos. Emma se creyó en el deber de no dejar ir solas a aquellas señoritas al escenario y a sus oscuros alrededores, y desde la primera noche, sin consultarlo tampoco con nadie, las acompañó y las presentó a la Gorgheji, que les ofreció su cuarto para pasar el rato en amable tertulia durante los entreactos. Marta y las de Ferraz también asistieron alguna vez al espectáculo,
de tapadillo, corriendo y jugueteando por aquellos pasillos y corredores estrechos y sucios entre telones y trampas. Pero en general preferían lucirse en el palco de la empresa, de Emma, que estaba al lado de la presidencia. Es claro que en cuanto se supo que las de Silva iban con la de Reyes a ver las óperas entre bastidores, se murmuró mucho y se las compadeció porque venían a ser huérfanas, por completo. Teniendo aquel padre que tenían, pobrecitas, no han tenido madre cuando más falta les hacía. Y después de este acto de caridad se las despedazaba. Pero ellas no hacían caso. La sociedad de la Gorgeji las enorgullecía como a la Valcárcel y el respeto con que todos las trataban en el escenario y en el cuarto de la cantante también las halagaba mucho. Serafina estaba en sus glorias, viéndose admirada y considerada por aquellas jóvenes de la aristocracia cuyos finos modales y hasta el luto que vestían daban dignidad y nobleza a su tertulia de los entreactos. Soy feliz, Bonifacio, muy feliz, y todo te lo debo a ti, así decía la tiple, cogiendo por las muñecas a su amante, atrayéndole a su seno y besándole con un entusiasmo de agradecimiento que Reyes estimaba en lo que valía. Sí, ella era feliz, pensaba, más valía así. También Emma vivía muy contenta y le trataba a él mejor que antes, y a veces le daba a entender que le agradecía también la iniciación en aquella nueva vida, del arte, como llamaban en casa, a los trotes en que se habían metido. Todos eran felices menos él, a ratos. No estaba satisfecho de los demás, ni de sí mismo, ni de nadie. Debía hacerse bueno y nadie lo era. En el mundo ya no había gente completamente honrada y era una lástima. No había con quién tratar ni consigo mismo. Se huía, le espantaban, le repugnaban aquellos soliloquios concienzudos de que en otro tiempo estaba orgulloso y en que se complacía, hasta el punto de quedarse dormido de gusto al hacer examen de conciencia. Ahora veía con claridad que en resumidas cuentas él era una mala persona. Pero, ¿de qué le valía aquella severidad con que se trataba a sí mismo a la hora de despertar con bilis en el gaznate? Sí, después de que se levantaba y se lavaba, y se echaba mucha agua en el cogote, resucitaba él con el vigor de la vida, con la fuerza de su otoño viril, sano y fuerte, la concupiscencia invencible, el afán de gozar, la pereza del pecado convertido en hábito, aquello iba mal, muy mal. Su casa, la de su mujer, antes era aburrida, inaguantable, un calabozo, una tiranía, pero ya era peor que todo esto, era un burdel. Sí, burdel. Y se decía a sí mismo, aquí todos vienen a divertirse y a arruinarnos, todos parecemos cómicos y aventureros, herejes y amontonados. Este amontonados tenía un significado terrible en los soliloquios de Bonis. Amontonados era una mezcla de amores incompatibles, de complacencias escandalosas, de confusiones abominables. A veces se le figuraba que aquella familiaridad exagerada de los alemanes, los cómicos y su mujer, era algo parecida a la cama redonda de la miseria. Podía no haber allí ningún crimen de lesa honestidad, pero el peligro existía y las apariencias condenaban a todos. Marta, que iba a casarse con el tío Nepomuceno, admitía galanteos subrepticios del primo Sebastián, un cincuentón verde y bien conservado, que de romántico se había convertido en cínico, por creer que en esto consistía el progreso. Sebastián, antes tan idealista y poético, ahora no podía ver una cocinera sin darle un pellizco, y esto lo atribuía a que estábamos en un siglo positivo. Él, Bonifacio, había tenido que consentir en que su querida entrase en casa de su mujer y fueran amigas y comieran juntas. Emma, aunque indudablemente honrada, dejaba a Mingetti acercarse demasiado y hablarle en voz baja. Él no desconfiaba. ¿Pero por qué? Tal vez porque su conciencia de culpable le cerraba los ojos, porque no se atrevía a acusar a nadie, porque había perdido el tacto espiritual,
porque ya no sabía entre tanta falsedad, torpeza y desorden lo que era bueno y malo, decoro, honor, delicadeza. En otro tiempo, cuando él esquilmaba la hacienda de los Valcárcel en competencia con don Nepo, cuando él manchaba el honor de su casa con un adulterio del género masculino, pero adulterio, en medio de sus remordimientos encontraba disculpas relativas para su conducta. El amor y el arte, la pasión sincera lo explicaban todo, pero ahora, una larga temporada había estado siendo infiel a su pasión, entregado noches y noches a un absurdo amor extraviado. Todo liviandad, amor de los sentidos locos, que era más repugnante por tener el tálamo nupcial, por teatro de sus extravagantes aventuras. Y esto le había abierto los ojos y le hacía comprender la miseria espiritual que llevaba dentro de sí y que su pasión no era tan grande como había creído y que por consiguiente no era legítima. Además, y oh dolor, el arte mismo tenía sus más y sus menos. Ya ahí no era arte todo lo que relucía. No, no, no había que engañarse más tiempo a sí mismo. Aquello era un burdel, y él uno de tantos perdidos. Allí no había nada bueno más que aquella ternura pacífica, suave, seria, callada, que se le despertaba de vez en cuando, que le hacía aborrecible cuanto le rodeaba y le llevaba a desear ardientemente no morirse, porque a la muerte le tenía mucho miedo por el dolor y la incertidumbre de ultratumba, sino transformarse, regenerarse. Pensaba en algo así como en un injerto de hombre nuevo, en el ya gastado tronco que arrastraba por el mundo tanto tiempo hacía. Aún no era viejo y le parecía haber vivido siglos, desde los recuerdos de la infancia que se referían a los años de ensueño, en que había salido del limbo de la vida inconsciente. Al día de la fecha, qué distancia, cuánto había sentido, qué de vueltas había dado a las mismas ideas. Y el pobre Bonnie se frotaba la frente y toda la cabeza con las manos, compadecido de aquel cerebro que bullía, que crujía, que pedía reposo, paz y la ayuda de fuerzas nuevas. Un día encontró Bonis en un libro la palabra avatar y su explicación, y se dijo: una cosa así me vendría a mí perfectamente, otra alma que entrar en mi cuerpo, una vida nueva, sin los compromisos de la antigua. No esperaba milagros, no le gustaban siquiera. El milagro era un absurdo, algo contra la fría razón, y él quería método, orden. Una ley en todo, ley constante, sin excepción. El milagro era romántico, revolucionario, violento, y él no estaba ya por el romanticismo, ni por la violencia, ni por lo extraordinario, ni por la pasión. Sí, había amor que valía más que el apasionado. Mas había amor sublime que no era el amor sensual, por alambicado y platónico que éste quisiera considerarse. Amar a la mujer siempre era amar a la mujer, no otra cosa. Amor de varón a varón, de padre a hijo, un hijo de mi alma. Ese es el avatar que yo necesito. Un ser que sea como yo mismo, pero empezando de nuevo, fuera de mí, con sangre de mi sangre. Y Bonis, llorando al pensar esto, se decía, arrimando la cabeza contra una pared: sí, sí, lo de siempre, el anhelo de toda mi vida desde que pude tenerlo, el hijo. Por su espíritu pasó como el halago de una mano de luz que le curaba, solo con su contacto, las llagas del corazón. Sintió una emoción de legítimo contento de sí mismo ante la conciencia clara, evidente, de que en el fondo de todos sus errores y dominándolos casi siempre, había estado latente pero real, vigoroso, aquel anhelo del hijo, aquel amor sin mezcla de concupiscencia, en él lo más serio, lo más profundo, más que el amor al arte, más que el anhelo de la pasión por la pasión, siempre había sido el amor paternal frustrado. Y siempre lo había deseado lo mismo. Su deseo tenía la forma plástica, constante, fija, de un recuerdo intenso. Siempre era el hijo, varón y uno solo, su único hijo.
Una mujer no podía continuarle a él. Él no se concebía femenino en el ser que heredara su sangre, su espíritu. Tenía que ser hombre y uno solo, porque aquel amor que había de consagrar al hijo tenía que ser absoluto, sin rival. Amar a varios hijos le parecía a Bonis una infidelidad respecto del primero. Sin saber lo que hacía, comparaba el cariño a mucha prole con el politeísmo. Muchos hijos era como muchos dioses, no uno solo. Aquel de que le hablaban las entrañas, aquel que casi le presentaba ante los ojos en el aire la alucinación de sus noches sin sueño. ¿Y de dónde había de salir su único hijo? No cabía duda. La ley era la ley, el orden el orden. No cabían sofismas del pecado. Había de salir del vientre de Emma. Pero ay, que él no merecía el hijo. No, no vendría. Después de aquella noche del baile, origen de aquel amontonamiento social en que vivían cómicos alemanes y gente de su casa, su Emma, el tío, él mismo. Después de aquella noche en que él, si no fuera enemigo de admitir intervención directa en sus asuntos, de lo sobrenatural, hubiera visto la mano de la providencia, la revelación del destino, había estado a la altura ideal de las grandes cosas que había soñado. No, de ningún modo. Había vuelto a claudicar. Se había dejado arrastrar con todos los demás a la vida fácil, perezosa, del vicio, y había llegado a ver con embeleso a su querida en la casa, a la mesa de su esposa, y había llegado a figurarse legítimas tales abominaciones con aquella filosofía de los semiborrachos de sobremesa que en otro tiempo le parecían inspiraciones poéticas, moral artística excepcional, privilegiada. Y él era el mismo que había sentido, oyendo cantar a Serafina, una canción a la Virgen que en sus entrañas encarnaba un amor divino. Él, con un misticismo estrambótico, falso, se había comparado disparatada pero sinceramente con la Virgen Madre. ¿Y cuántas veces después había visto las cosas de otra manera y había llegado a pensar? Todo es cuestión de geografía. Si yo fuese turco, todo esto sería legítimo. Pues figurémonos que estamos en otras latitudes y longitudes. Mas era en aquel instante en que hacía tan tristes reflexiones, ¿estaba arrepentido? No. Estaba seguro, porque se lo decía la conciencia, de que pocas horas más tarde, cuando el cuerpo estuviese repleto y la fantasía excitada por el vino y el café, y acaso por la música de Mingetti y Emma, de nuevo sería él, aquel Bonifacio corrompido, complaciente, bien hallado con la especie de amor libre que se le había metido en casa. Vendría Serafina, y mientras Mingetti y Emma continuaban sus lesiones interminables, ellos dos, Serafina y él, en el cenador de la huerta, oh miseria, oh vergonzoso oprobio, serían como siempre, amantes, amantes de costumbre, sin la disculpa, aunque de poca fuerza, disculpa al fin de la ceguedad de la pasión, amantes por el hábito, por la facilidad, por el pecado mismo. No, no tendría el hijo, miserable, no lo merecía. Renunciaba a la aventura. Pero si no la felicidad, ¿podría tener el arrepentimiento verdadero? ¿Por qué no aspirar a la perfección moral y llegar en este camino a donde se pudiera? Entre todas las grandes cosas que se le habían ocurrido ser en este mundo, gran escritor, gran capitán, esto pocas veces se le ocurrió solo de niño. Gran músico, gran artista sobre todo. Jamás sus sueños le habían conducido del lado de la santidad. Si en otro tiempo se había dicho, ya que no pudo inventar grandes pasiones, dramas y novelas, hagamos todo esto, sea yo mismo el héroe. ¿Por qué no había de aspirar ahora a un heroísmo de otro género? No podía ser santo. Para artista, para escritor, le faltaba talento, habilidad. Para ser santo no se necesitaba esto. Y el pobre Bonis, que a ratos andaba loco por casa, por calles y paseos solitarios, buscó la leyenda de oro en la librería de su suegro y vio que, en efecto,
Había habido muchos santos cortos de alcances, y no por eso menos visitados por la gracia. Sí, eso era. Se podía ser un santo sencillo hasta un santo simple. Dejarlo todo ya que no tenía hijo y seguir. ¿Seguir a quién? Si él no tenía bastante fe, ni mucho menos. Si dudaba, dudaba mucho y con un desorden de ideas que le hacía imposible aclarar sus dudas y volver a creer a machamartillo. Aquellos libracos que había leído con avidez para hacerse todo lo sabio posible, a fin de preparar la educación del hijo. Le habían producido en suma una indigestión intelectual de negaciones. No era creyente, ni dejaba de serlo. Había cosas en la Biblia que no se podían tragar. Un día que oyó que los 6 días del Génesis no eran días, sino épocas. Aún en pura ortodoxia sintió un gran consuelo. Como si se le quitara un peso de encima, como si hubiera sido él quien hubiera inventado lo del mundo hecho en 6 días. Pero quedaba lo del arca con todas las especies de animales, quedaba la torre de Babel, quedaba el pecado que pasaba de padres a hijos, y quedaba Josué parando el sol en vez de parar la tierra. No, no podía ser. Él no podía coger su cruz porque no era un simple como los de la Edad Media, sino un simple ilustrado, un simple de café, un simple moderno. Pero lo que no le faltaba era el sincero anhelo de sacrificio, de abnegación y caridad, hacer disparates para la mayor gloria. De lo que hubiese ahí arriba le parecía muy puesto en razón, algo como una música interior. Una noche leyó en la cama un libro que hablaba de un místico medio loco, italiano de la Edad Media, a quien llamaban el juglar de Dios. Parecía el payaso de la gloria, lleno del amor de Jesús. Se reía de la iglesia y daba por hecho que él se condenaría, pero llevando al infierno su pasión divina, que nadie podía arrancarle. Y el tal Jacopone de Todi, que así le llamaba el vulgo, que se reía de él y le admiraba, hacía atrocidades ridículas para que su penitencia no fuese ensalzada sino objeto de burla. Y salía andando con las manos cabeza abajo y los pies al aire, y se untaba de aceite todo el cuerpo, desnudo, y se echaba a rodar sobre un montón de plumas que se le pegaban al cuerpo, y de esta facha salía por las calles para que los chiquillos le corrieran. Bonis lloraba de ternura leyendo estas hazañas del clown místico, del autor de los laudes, después inmortalizados. Él, Bonis, no era poeta, pero con la flauta creía poder decir muchas cosas hasta convertir infieles. Pero el toque estaba en el arranque. Irse por el mundo, echar a correr, dejarlo todo, y ya que no tenía un hijo, ser un santo de pueblo, un santo loco. Estaba muy puesto en razón, mas ay, la conciencia le decía que no se atrevería jamás. No ya había de aspirar ahora a un heroísmo de otro género. No podía ser santo. Para artista, para escritor le faltaba talento, habilidad. Para ser santo no se necesitaba esto. Y el pobre Bonis, que a ratos andaba loco por casa, por calles y paseos solitarios, buscó nuevamente la leyenda de oro entre los libros de su suegro. Su conciencia le repetía y le repetía que él no se atrevería jamás, no ya, a dejarlo todo, hasta las zapatillas, y tomar su cruz, ni siquiera dejar a su mujer, ni aún a su querida.